Ritmo. Todo fluye fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. El quinto gran principio hermético, el principio de ritmo, encierra la verdad de que en todo se manifiesta un movimiento calculado, un movimiento de ida y vuelta, un flujo y un reflujo, un balanceo hacia adelante y hacia atrás, una oscilación como de péndulo, una mengua y una crecida como la marea. Entre los dos polos manifestados de los planos físico, mental o espiritual, el principio de ritmo está conectado estrechamente con el principio de polaridad, descrito en el capítulo anterior. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por el principio de polaridad. Esto no significa, sin embargo, que el péndulo del ritmo oscile hasta los extremos, pues esto rara vez sucede. De hecho, en la mayoría de los casos es difícil establecer los extremos polares opuestos. Sin embargo, la oscilación siempre se da primero hacia un polo y después hacia el otro. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y una retirada, una elevación y un hundimiento, manifestados en todos los aspectos y fenómenos del universo. Astros, mundos, hombres, animales, plantas, minerales, fuerzas, energía, mente y materia. Sí, incluso espíritu manifiestan este principio. El principio se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la historia de vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del hombre. Empezando por las manifestaciones del espíritu del todo, se puede notar que siempre se dan la efusión y la absorción, la expiración e inspiración de Brahma, como los brahmanes lo ilustran. Los universos son creados, alcanzan su punto mínimo de materialidad y entonces comienza su oscilación hacia arriba. Los soles brotan a la existencia y entonces alcanzada su cima de poder, el proceso de retrogresión comienza y tras eones se convierten en masas muertas de materia, aguardando otro impulso que despierte nuevamente sus energías internas a la actividad y comience un nuevo ciclo de vida solar. Y así sucede con todos los mundos. Nacen, crecen y mueren, solo para renacer. Y así es con todas las cosas que tienen forma, oscilan de la acción a la reacción, del nacimiento a la muerte, de la actividad a la inactividad, una y otra vez. Así es con todas las cosas vivientes. Nacen, crecen y mueren. Y entonces renacen. Lo mismo con todos los grandes movimientos, filosofías, credos, modas, gobiernos, naciones y todo lo demás. Nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia, muerte. Y entonces un nuevo nacimiento. La oscilación del péndulo es evidente siempre. La noche sigue al día y el día a la noche. El péndulo oscila de verano a invierno y entonces de vuelta una vez más. Los corpúsculos, átomos, moléculas y todas las masas de materia oscilan en torno al círculo propio de su naturaleza. No hay tal cosa como el reposo absoluto o la cesación del movimiento, y todo movimiento participa del ritmo. Este principio es de aplicación universal.
Puede aplicarse a cualquier asunto o fenómeno de cualquiera de las muchas fases de la vida. Puede ser aplicado a todas las fases de actividad humana. Siempre se da la oscilación rítmica de un polo al otro. El péndulo universal está siempre en movimiento. Las mareas de vida fluyen adentro y afuera de acuerdo con la ley. El principio de ritmo es bien comprendido por la ciencia moderna y considerado una ley universal en cuanto a las cosas materiales. Pero los hermetistas llevan el principio mucho más allá y saben que sus manifestaciones e influencia se extienden a las actividades mentales del hombre y que explica la desconcertante sucesión de humores, sentimientos y otros cambios fastidiosos y confusos que advertimos en nosotros. Los hermetistas, estudiando la operación de este principio, han aprendido a eludir por transmutación algunos de sus efectos. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho que mientras el principio de ritmo es invariable y siempre se evidencia en los fenómenos mentales, tiene sin embargo dos planos de manifestación en los que concierne a los fenómenos mentales. Encontraron que existen dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. Y comprenderlo los capacitó para elevarse al plano superior y escapar a la oscilación del péndulo rítmico que se manifiesta en el plano inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo ocurre en el plano inconsciente y la conciencia no es afectada. A esto lo llamaron ley de neutralización. Su operación consiste en la elevación del ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente de actividad mental, de modo que la oscilación negativa del péndulo no se manifieste en la conciencia y por consiguiente no afecte. Es similar a elevarse por encima de una cosa y dejarla pasar por debajo. El maestro hermético o el estudiante avanzado se polariza en el polo deseado y por un proceso semejante a rehusarse a participar en la oscilación hacia atrás o si se prefiere una negación de su influencia, se mantiene firme en su posición polarizada y deja que el péndulo mental oscile hacia atrás en el plano inconsciente. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de dominio sobre sí hacen esto más o menos sin notarlo. Aplican la ley de neutralización, rehusándose a permitir que sus humores y estados mentales negativos los afecten. El maestro, sin embargo, lleva esto a un grado mucho mayor de eficacia y mediante el uso de la voluntad logra un grado de equilibrio y firmeza mental casi imposible de creer por quienes se dejan llevar hacia atrás y hacia adelante, por el péndulo mental de los humores y los sentimientos. La importancia de esto será apreciada por todo pensador que haya notado que las personas somos criaturas de humores, sentimientos y emociones, y cuán poca maestría de sí mismos manifiestan la mayoría. Si el lector se toma un momento para considerarlo, notará cuánto lo han afectado las oscilaciones del ritmo en su vida. Como a un periodo de entusiasmo invariablemente ha seguido un humor depresivo. Del mismo modo, los humores y periodos de valentía han sido sucedidos por humores de miedo, y así ha sido siempre para la mayoría de las personas, elevándose y hundiéndose, llevadas por mareas de sentimientos sin jamás sospechar la causa o razón de tales fenómenos mentales. La comprensión del funcionamiento de este principio da la clave para el dominio de las oscilaciones rítmicas de los sentimientos y capacita al individuo para conocerse mejor y evitar ser arrastrado por sus flujos y reflujos. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio, aun si el principio mismo no puede ser destruido. Podemos escapar a sus efectos, sin embargo, el principio opera.
El péndulo siempre oscila sin importar que podamos evitar ser arrastrados con él. Hay otras particularidades en la operación del principio de ritmo de las que es pertinente hablar en este punto. En sus operaciones entra la que es conocida como ley de compensación. Una de las definiciones o significados de la palabra compensar es contrabalancear, que es el sentido en el que los hermetistas usan el término. Es a esta ley de compensación a lo que se refiere el Kybalión cuando dice: la medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa. La ley de compensación afirma que la oscilación en una dirección determinada, la oscilación en dirección opuesta o hacia el polo opuesto, la segunda balancea o contrabalancea la primera. En el plano físico podemos ver muchos ejemplos de esta ley. El péndulo del reloj oscila cierta distancia hacia la derecha y después una distancia igual hacia la izquierda. Las estaciones se equilibran una a la otra del mismo modo. Las mareas siguen la misma ley. Y la misma ley está manifestada en todos los fenómenos del ritmo. El péndulo, si hace una oscilación corta en una dirección, no presenta sino una oscilación corta en la otra, mientras que una oscilación larga hacia la derecha significa invariablemente una oscilación larga hacia la izquierda. Un objeto arrojado hacia arriba hasta cierta altura debe recorrer una distancia igual en su retorno. La fuerza con la que un proyectil es enviado una milla hacia arriba se reproduce cuando el proyectil llega a la Tierra en su viaje de vuelta. Esta ley es constante sobre el plano físico. Se puede comprobar acudiendo a las autoridades en la materia, pero los hermetistas la llevan aún más lejos. Enseñan que los estados mentales de un hombre están sujetos a la misma ley. El hombre que goza intensamente también está sujeto a intenso sufrimiento, mientras que con quien no siente sino poco dolor no es capaz de sentir sino poco gozo. El cerdo no sufre mentalmente sino poco y no goza sino poco, está compensado. Por otra parte, hay animales que gozan intensamente, pero cuyo sistema nervioso y temperamento los hace sufrir grados agudos de dolor. Y así sucede con el hombre. Hay temperamentos que no permiten sino grados bajos de regocijo y grados de sufrimiento igualmente bajos, mientras que hay otros que permiten el más intenso regocijo, pero también el más intenso sufrimiento. La regla es que las capacidades de cada individuo para el dolor y el placer están equilibradas. La ley de compensación opera plenamente en cuanto a esto. Los hermetistas van aún más allá en esta cuestión. Enseñan que antes de que uno sea capaz de gozar de cierto grado de placer, debe haber oscilado igual de lejos hacia el otro polo del sentimiento. Sostienen, sin embargo, que el negativo precede al positivo en esta cuestión. Esto es, que el experimentar cierto grado de placer no implica que se tendrá que pagar por él con el grado de dolor correspondiente. Al contrario, el placer es la oscilación rítmica de acuerdo con la ley de compensación, que balancea un grado de dolor experimentado previamente, sea en la vida presente o en una encarnación anterior. Esto arroja nueva luz sobre el problema del dolor. Los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua, formando parte de una sola existencia del individuo. Así que, en consecuencia, la oscilación rítmica se entiende de este modo y carecería de significado en caso de no admitirse la verdad de la reencarnación. En todo caso, los hermetistas postulan que el maestro o estudiante avanzado es capaz en gran medida de escapar a la oscilación
hacia el dolor mediante el proceso de neutralización antes mencionado. Elevándose al plano superior del ego, escapa a gran parte de la experiencia que les viene a quienes residen en el plano inferior. La ley de compensación juega un papel importante en la vida de hombres y mujeres. Se notará que uno generalmente paga el precio de cualquier cosa que posee o de la que carece. Si tiene una cosa, le falta otra. El equilibrio impacta. Nadie puede al mismo tiempo conservar su moneda y mantener su rebanada del pastel. Todo tiene sus lados placenteros y desagradables. Las cosas que uno obtiene siempre son pagadas con las cosas que uno pierde. El rico posee mucho de lo que el pobre carece, mientras el pobre posee a menudo cosas que están más allá del alcance del rico. El millonario puede tener inclinación hacia el banquete y la riqueza para llegarse todas las exquisiteces y lujos de la mesa, mientras carece del apetito para gozar de estos. Él envidia el apetito y digestión del obrero, que carece de las riquezas e inclinaciones del millonario y que obtiene más placer de sus alimentos simples del que el millonario podría obtener aun si no estuviera hastiado ni su digestión arruinada. Pero sus necesidades, hábitos e inclinaciones difieren. Y así es a lo largo de la vida. La ley de compensación está siempre en operación, activa en balancear y contrabalancear, y siempre lográndolo con el paso del tiempo sin importar que se requieran varias vidas para la oscilación de retorno del ritmo, para la oscilación del retorno del péndulo del ritmo.